generar nuevos trabajos, nuevos puestos de trabajo, que es la forma de reducir la pobreza en todo el país. Va a ser una revolución de empleo y el país va a llenarse de fábricas. Te digo lo siguiente, mira los datos oficiales de hoy. Ministerio de Trabajo y Producción. En febrero, último dato, se perdieron 31.800 empleos en blanco. En enero se habían perdido 38.800, en 2 meses se perdieron 70.000 empleos en blanco registrados. Imagínate cuál puede llegar a la situación por la mayor precariedad del empleo en negro. Va a ser una revolución de empleo. Un gusto, ¿eh? No, suerte. Fuerza que va a venir trabajo. ¿Vos decís? Sí, con el cambio va a venir trabajo. La verdad que me angustia esta situación. Me angustia muchísimo. ¿Hace mucho que estás sin trabajo? Sí, me hace mucho. Yo le digo al señor presidente, no podemos más así. Desafío, puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. Me obsesiono todos los días para que alguien pueda crecer. ¿Nombre? Micaela. ¿A qué te dedicas, Micaela? Yo actualmente desempleada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me echaron. ¿Qué? ¿Cómo que te echaron? Una crisis. Una crisis. Buscando trabajo. ¿Estás buscando trabajo? Pero es imposible conseguir. Subió el desempleo, que cayó el nivel de ocupación, el gobierno se deteriora como resultado de todo este proceso económico que acabo de describir. Buen día, ¿cómo va a ir a trabajar mañana? Bueno, en el momento, gracias al gobierno, estoy desocupado. Es tremenda la situación. No puedo decir feliz día del trabajador. Le pido 1000 disculpas a todos, pero no se puede decir feliz día del trabajador. Es tremenda la situación. Hay un gobierno que no está queriendo ver esto que ha generado, o lo está queriendo ver y disfruta, que es mucho peor. Disfrutar de una realidad creada por un gobierno que ha generado políticas que ha dejado a la gente en la calle. Es realmente abrumador pensar en cómo está la Argentina hoy. La Organización Internacional del Trabajo dice que Argentina ha bajado el salario, que ha subido la pobreza, que ha subido y que va a ser cada vez más fuerte la recesión, que va a crecer Brasil, que va a crecer Chile, que va a crecer Perú, que van a crecer en general los países de Latinoamérica, excepto Nicaragua, Argentina y Venezuela. Nicaragua, Argentina y Venezuela. Después vamos a hablar de otras coincidencias entre Argentina y Venezuela. Por ejemplo, la que vas a ver ahora en pantalla, en Corrientes. En Corrientes hemos rescatado estas imágenes, te las venimos mostrando. Son realmente tremendas. Así vive la gente en Corrientes hoy. ¿Por qué? Porque cae un poco de agua, hay un poco de lluvia y terminan todos viviendo de esta manera en distintos pueblos de toda la provincia de Corrientes, y en Chaco ni hablar. La pobreza es realmente escandalosa y lo que le dan de comer es peor. Lo que hace el gobierno por esa gente es peor. Pero ¿sabés qué? También te quiero mostrar imágenes de Venezuela hoy. Una persona, un turista, amigo nuestro, nos manda esta imagen. Hoy Venezuela también es esta. Caracas también es esta imagen. Ahí estaba nuestro compañero viajando en colectivo. Y ahí tenés básicamente también Caracas. ¿Sí? Estos son los controles que le encantaría hacer a Patricia Bullrich acá, con gendarmería en las calles. Pero también esto es Caracas. La gente que sale a comprar, obviamente son operativos que se realizan, pero eso es Caracas. Y tenemos 3 videos para mostrarte donde esta turista camina por las calles, en donde no está todo tan mal como se intenta mostrar en Argentina. Pero vamos a tener un debate súper caliente. Y va a estar también Daniel Scioli en un ratito. Pero primero vamos a empezar por Fariña. Vas a tener por primera vez en la televisión la cara de la persona que coacheó a Fariña. A esta persona que es abogada y que es especialista en administrativo, en derecho administrativo, la contrató la CIDE en un momento para que hiciera el nuevo organigrama de la AFI. Es decir, le pagaron para hacer el nuevo organigrama, estructura de la AFI, la Central de Inteligencia de la República Argentina. Le pagan para hacer ese nuevo organigrama y hace un segundo trabajo. Y el segundo trabajo por el que le paga la CIDE es para coachear a Fariña. Fariña no es una persona más. Puede ser una víctima del sistema, claramente puede ser una víctima del sistema. Pero gracias a Fariña, la realidad política en la Argentina cambió. Porque utilizaron a Fariña, fiscales, agentes de inteligencia y el presidente Mauricio Macri para que involucrara a dirigentes políticos en causas que no tenían nada que ver.
Vamos a empezar viendo quién es Fariña y cómo llega a esta instancia respecto a todas las mentiras que dijo sistemáticamente, y le conocés la cara a la persona que le entrenó a Fariña para mentir. Dale. ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Fue, se presentó y se defendió, ¿no? Sí, absolutamente. Fue muy contundente. La cuestión de la reunión con Garabano se dio sola y exclusivamente en el marco de la competencia de quien es la máxima autoridad de un ministerio que tiene a cargo la Dirección Nacional de Testigos Protegidos. Con respecto al caso Fariña, la abogada en su momento Robles dijo de que usted se reunió. ¿Por qué? ¿Por qué poco? Muy poco serio, porque no es cierto nada. Pero va por... Se da la cuestión con Garabano, reunión que aclaro se dio en el Ministerio de Justicia, quinto piso, en el despacho de él. Muy poco serio, porque no es cierto nada. Miren cómo será la imposibilidad de que a mí me guionara o tenga tanto contacto con el Ministerio de Justicia o con la AFI, que la reunión la tuve que pedir, por favor, a un periodista. El nexo con Garabano lo iba a hacer Luis Majul, digamos, como periodista, digamos. Se defendió bien, Fariña. Se defendió bien, sí. Ya estando en libertad, Franco lo que hace es me junta con una serie de algunos empresarios que él atendía, que habían sido contratistas de obra pública. Entonces lo que hacemos es intercambiamos una serie de datos. Datos que son subyacentes a mi conocimiento. Esos son los supuestos guionadores, que no son guionadores, porque eso es conocimiento subyacente mío. Fariña, ¿quién lo quiere quebrar? Un grupo de abogados, empresarios vinculados al kirchnerismo, que están financiando de alguna manera una operación, manifestando básicamente que mis declaraciones habrían sido guionadas por la AFI, no por funcionarios públicos de la actual gestión, que por eso yo negocié mi libertad. Rechazó de que su declaración en la causa de la ruta del dinero acá haya sido guionada. Dijo que los mails que entregó Robles fueron truchos. Que están queriendo instaurar con la presentación de unos mails completamente sacados de contextos y apócrifos, que a mí me guionaron la declaración agentes de la AFI. Yo nunca negocié mi libertad con nadie, jamás tuve contacto con la gente de los servicios de inteligencia. Lo que vas a ver es un documento realmente impresionante, donde una persona te va a decir a vos en cámara que recibió plata de la Central de Inteligencia de la Argentina, de espías, para cambiar el testimonio de una persona que cambió la realidad política en la Argentina. Pablo, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Tomás bien? Hacemos un análisis político de cómo Fariña pudo cambiar el panorama electoral. No, te la voy a cambiar, te hago un análisis semántico. Dale. Antes que hablar de eso, está diciendo que no estaba guionado y dice, los mails son sacados de contextos y apócrifos. Eso es la política. Eso es la política. Es una mentira para tapar otra mentira y comparto con lo que decís vos. Fariña, cuando se revisen estos tiempos, va a ser un hombre central en lo que fue la justicia y la política en la Argentina en los últimos años. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, vamos a ver a lo largo de la entrevista, digamos, entre medio de lo que vaya diciendo esta abogada que lo coacheó, cuál fue el papel de Fariña en la justicia. Vamos a ver que lo que él dijo sobre obra pública no sirvió de nada, porque no estaba sustentado en la realidad. Sí sirvió lo que él dijo en relación a las maniobras eventuales de lavado de dinero, porque él podía explicar cómo se saca dinero del país, cómo es el mecanismo. Lo que no podía hacer es hablar de obra pública porque efectivamente él no sabía. Y lo vamos a ir mostrando cómo quedó eso plasmado en el expediente. En realidad sí sirvió para lo electoral, para lo político. Hubo medios de comunicación detrás de esta acción de la CIDE que cambiaron tu cabeza, que cambiaron tu voto. Empezamos por la primera parte de Florencia Guijo, dale. Contame quién sos. Soy Florencia Guijo y soy abogada hace muchos años. Trabajo en el sector público actualmente. Trabajé, hace 13 años que trabajo en el sector público en distintos espacios, casi siempre relacionados con obras públicas y servicios públicos. ¿Cómo conociste a Fariña, a Leonardo Fariña? A Fariña lo conocí en una oficina cerca de tribunales, después de trabajar bastante activamente durante un par de meses con Raúl Copes. ¿Raúl Copes quién es? Es de la AFI, no sé, es un abogado. Un abogado de la AFI, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a trabajar con él? Yo me lo había cruzado en la función pública mucho tiempo antes. Lo hemos cruzado en ámbitos de abogados, ¿viste? Nosotros nos movemos en determinados ambientes donde conoces gente, más cuando trabajas en la función pública. Me volvieron a contactar para que armara unos escritos en particular, relacionados todos con obras públicas en general y con el funcionamiento del Estado
abogado y con eso, con la gestión administrativa, O digamos. se te llama Raúl Copes y te dice que tenés que hacer un trabajo, pero te dio... Relacionado con obras públicas, eso, digamos. Y entonces yo mantuve unas reuniones personales. Raúl en aquel entonces, yo no me acuerdo si era la época que estaba en Venezuela y venía y vivía muy cerca de ahí de mi trabajo actual, ¿no? Y entonces pudimos mantener un par de reuniones personales donde me daban un material, ¿no? Unos mails y demás que tengo conmigo, obviamente, porque guardo todo, así que hoy me encontré que 3 años después tuve que desempolvar algunos cajones y nada, unos mails con un poco la línea, digamos, que yo tenía que ir armando. Y fui armando esas cuestiones. ¿Qué línea? ¿Qué te pedían en esos mails? No, todo relativo a obras públicas, a cómo funcionaba el Ministerio de Planificación, a cómo era un proceso licitatorio, nada, redeterminación de precios, cuestiones todo muy bien básicas. técnico. Sí, bien técnico, bastante básico para mí, ¿no? Por lo visto para el resto del mundo no era tan básico ahora, claro, mirándolo a la distancia. Y entonces nada, pues, pasó el tiempo y no sé, han pasado como 2 o 3 meses más o menos. Y me dice, mira, lo que voy a necesitar es como no está alcanzando con lo que escribía y me dice, necesito que te encuentres con una persona que está complicadísima para que la prepares porque es para la persona a la que estaban destinados todos mis escritos, digamos. Pero yo hasta el momento que yo entré a la oficina yo no sabía que... No sabía, entonces te no dice, sabía que- ¿eso en qué época fue más o menos? Y yo con él, que fue julio, que fui, sí, julio. En un ratito seguimos con el debate de Venezuela. Quiero que prestes atención a lo que estás viendo. Esta persona es la que le dijo a Fariña qué tenía que hacer respecto a la obra pública. Se inventaron varias causas respecto a obra pública gracias a Fariña, gracias al fiscal Stornelli y gracias al ministro de Justicia Garabano. Es tremenda la manipulación que hubo y hay gente presa gracias a la declaración falsa del señor Leonardo Fariña. Yo creo que es una víctima Fariña, pero es una víctima del sistema y el sistema ha llevado justamente a tener presos políticos en Argentina. Cuando me dicen que en Venezuela hay presos políticos, en la Argentina te estamos demostrando que también los hay y que toda esta causa fue un invento, ¿no? ¿Vos crees que es una víctima, Fariña? Absolutamente. ¿No pensás que por ahí pensó que estaba en la locomotora del tren de esta joda y terminó siendo el encargado del último vagón? Si yo te digo a vos que te voy a sacar de la cárcel y estás preso, y te digo que te voy a sacar de la cárcel si mentís y seguís el guión de esta señora, o de Florencia, o de quien sea, digamos, porque Florencia la verdad que hizo un trabajo profesional, ¿vos qué haces? No sé, habría que preguntar a Garabano, quería, ¿no? Bueno, Ariel, vamos a ver el tape y me hacemos un resumen de lo que va viendo, ¿puede ser? Así es. Dale, vamos a ver la segunda parte de Florencia Guijo, dale. ¿Te sorprendiste cuando lo viste a Fariña? Sí, porque nada, yo lo conocía de la tele, digamos, su casamiento, con la revista Gente, Gelinek y todo, era como, nada, yo nada que ver con mi ámbito, imagínate, y de repente fue como, hola, ¿qué tal? Sí. Y así que bueno, nada, rompimos un poco el hielo, charlamos de pavadas, de cosas medio farandulescas incluso. ¿Pero quién te lleva hasta el lugar ese cerca del tribunal? No, a mí me citan, nadie me lleva. Yo salgo por mi propio medio, como siempre. Sí, te esperamos a tal hora, en tal lugar, listo. Bueno, ahí voy. Como me manejo en toda mi vida, sola, para todos lados. Pero vos sabías que estabas trabajando para un encargo de la CIDE ahí, digamos, ¿no? Ay, qué sé yo, sí, no. No, medio que peco ingenua también para esa época, porque para mí era algo tan técnico de lo que había trabajado en su momento, que bueno, esto no dejaba de ser eso. Yo trabajaba en mi casa, en mi oficina, escribía en mi computadora, tengo todo en mi computadora, imagínate con la liviandad con la que yo manejé estos temas, ¿no? Claro. Jamás me imaginé que había toda esta pelota atrás de esto. Bueno, ya cuando me encuentro con Fariña, ahí es como que sí, me cambió un poco pero nada, igual me encontré esa vez con él y nunca más. Lo gracioso sí fue después ver que, bueno, nada, la televisión y diarios y escritos judiciales replicaban todos mis escritos o mis charlas con él. O sea, ¿cómo era gracioso? ¿Con quién te encontrabas? Y claro, nada, de repente, no sé, veías lo de los fiscales, escritos completos donde era como decís, pero eso es mío. Pero bueno, nada, eso fue bueno, ¿y ese tragicómico ya a esta altura, pero bueno. Claro, es complicado. Sí, y esa, digamos, la reunión con Fariña duró 2 horas y media. Más o menos, sí, 2 horitas de haber estado con él. Sí, lo que hablamos pavadas primero y después que me tuve que sentar. Tengo escritos a mano míos incluso donde le tengo punto 1,
cumplo 2. ¿Esos son los mails que le mandabas a Copes? Estos son los primeros que me dieron en mano a mí. Estos fueron los que me fueron dando, ¿no? Vas a ver podés ver los títulos y demás, es lo que hay. Y eso es lo que te iba pidiendo la CIDE. Claro, esta era como la base, digamos. Yo en base a esto tenía que ir tirando para un lado, para el otro, y agrandando cosas. Bueno, ¿y con Fariña cómo fue la reunión? Entonces vos le ibas anotando y ibas escribiendo y tratando de hacerle entender cómo era el funcionamiento de la Claro, y él tenía dudas de acuerdo a cosas que había leído. Entonces fue medio como una clase magistral que di de nada, del funcionamiento del Estado, se podría decir que era el título de mi clase ese día. Estoy viendo un documento histórico. Antes de que vaya a la justicia hemos convencido, Florencia, y muy gentilmente dio la entrevista, obviamente que tiene miedo. La quería hacer de espaldas, por los miedos que tiene, porque tiene una familia y porque sabe lo que sufrió la ex abogada de Fariña, Giselle Robles. Sabe que la siguieron, por lo que dijeron después los espías de la CIDE. Entonces, obviamente que esta mujer está dando la cara porque quiere cambiar la historia. Estos son los testimonios que se necesitan para cambiar la historia. Así como en su momento Macri lo necesitó a Fariña para cambiar la historia en la República Argentina, estos son los testimonios comunes, normales, que también cambian la historia en un país. ¿No, Ariel? Así es. A ver, vamos a hacer como que no conocemos este testimonio. Dale. No nos enteramos que hubo una persona que lo coacheó a Fariña. ¿Qué pasó en el expediente? Fariña estaba siendo investigado por lavado de dinero, se presenta ante la justicia, quiere ser colaborador eficaz para tener una mejor situación, para salir de la prisión. Entonces lo que hace es declara sobre cómo son las maniobras de lavado de dinero, cuál es la estructura financiera que se necesita para sacar dinero del país y luego reingresarlo. Hasta ahí, bárbaro. La justicia cree que eso es un aporte valorable, que puede ser útil. Pero después dice, quiero ampliar mi declaración indagatoria. Hasta ahí, Ariel, terminaba en Lázaro Báez todo. Hasta ahí terminaba en Lázaro Báez, y hasta ahí su expertise. Él había trabajado con lavado de dinero, había participado de estructuras financieras, sabía sacar dinero del país y reingresarlo de otra manera para darle apariencia lícita. Pero se presenta nuevamente ante la justicia y dice, quiero ampliar mi indagatoria. Vengo a hablar... Se presenta a instancias de que alguien le dijo, señor, si usted quiere salir libre, porque ojo, días antes, no sé si fueron 20 días antes de que Fariña le diera la libertad, le habían prorrogado la prisión preventiva por 6 meses. Esa prórroga de 6 meses de la prisión preventiva la rompe la justicia. Y entonces pasa lo que dice Ariel. Correcto. Se presenta nuevamente. Dice, ahora lo que quiero hacer es hablar sobre obra pública. ¿Sí? Yo quiero decir que todo el dinero que se lavaba provenía de la obra pública. Pero ¿qué pasa? Claramente él no sabía de obra pública. A pesar de que él ahora dice que habiendo trabajado 1 año en Austral Construcciones, era un experto en obra pública, él no sabía. ¿Y cómo sabemos que no sabía? Porque se presenta en la justicia y lleva un montón de papeles en la mano. Y le pide permiso al juez Sebastián Casanelo para poder leer esos papeles. Es decir, no va y declara de memoria lo que sabe, lo que tiene aprendido, sino que pide autorización para leer esos papeles. ¿Cómo sabemos esto? Te corto un segundo ahí. Sí. La verdad que es increíble, no Fariña, es increíble la justicia. Porque lo que acaba de decir Ariel es vergonzoso que una persona vaya con papeles y lea los papeles. O que, por ejemplo, le tomen indagatoria por escrito y vienen con un escrito y se lo dejan al fiscal. Muchachos, ustedes son los culpables de que tengamos lo que tenemos hoy en la Argentina. Porque también los gobiernos se ganan con acciones políticas y acciones mediáticas. Dale, Ariel. ¿Cómo sabemos que él pidió permiso para declarar? Porque Sebastián Casanelo lo dejó asentado. Cuando él corre vista a los demás jueces que trabajaban sobre investigaciones que tenían que ver con la obra pública, les manda un escrito y dice, lo que les voy a contar ahora tiene que ver con una ampliación de indagatoria solicitada por el propio Fariña, que cuando vino al juzgado pidió autorización para apoyarse en un texto para que este texto le sirva de guión. Así, por escrito, está en el expediente. Bueno, lo que vamos a ver en la última parte, ¿te parece? Vamos Vemos adelante. la última parte de un documento, digamos... Es un documento tremendo, histórico. Todavía no fue al juez Ramos Padilla esta persona, Florencia Hijo, y le agradecemos realmente a ella por haber dado esta entrevista, no solamente como periodista, también como ciudadano de este país. Le agradecemos a Florencia por haber contado la verdad de cómo entrenó a Leonardo Fariña para que mintiera. ¿Qué te llamaba la atención de Fariña? ¿Te hacía preguntas muy básicas? Muy básicas y sí, ignorancia total. ¿Por ejemplo? Total. Y nada, diferencias de cosas muy básicas. Entre, no sé, un acopio y un adelanto financiero, o una redeterminación de precios, una adecuación de... Cualquiera que maneja medianamente la obra pública sabe cómo
cómo es una licitación, no sé, en un momento también hablaba, me acuerdo, de expedientes en mano y no tenía ni idea que era lo que en la administración le decimos un expediente en mano. Entonces había que como que afinarle un montón de cuestiones para que le sonara que él lo había visto, porque para mí ni había pisado el Ministerio de Planificación ni hablaba del Ministerio de Planificación. ¿Él no reconoció lo que era un acopio ni un adelanto financiero? No, en ese momento no había forma. Habló mucho. Bueno, habló mucho de obra pública en general. O sea, él cuando tiene que incorporar este tema, él hablaba. Pero la verdad es que poco y nada. ¿Vos estabas sola con Fariña solamente en esa reunión? No había más nada. A ver, hay muchas de estas apreciaciones igual que a posteriori me es fácil darme cuenta que él no sabía, pero en ese momento tampoco es que lo cuestioné, ¿no? Me parece que era nada, era una charla técnica donde yo era, bueno, esto es esto, y él tenía dudas y entonces me preguntaba de acuerdo a escritos que había leído y cosas que, o sea, que qué es, qué hago, cómo, nada, era una explicación de cómo iba todo encaminado. ¿Era un buen alumno, digo, después de sí, un pibe que sí, viste que le da para hablar, no tiene... Habla muy seguro de cada cosa. Viste que es como... Sí, habló de las dos situaciones que vos recién planteaste. El adelanto financiero lo explicó casi ejemplarmente, digamos, ¿no? Tuve una buena maestra, ¿no? Sí, en 2 horas, digo, tiene que ser muy... Sí. No, igual venía con escritos, lo venían aceitando, no es que... Digo, esto fue como 3 meses casi hasta que yo lo veo. ¿Quién crees que lo venía aceitando? Y toda esta gente que estaba alrededor de él, no quiero creer, ¿no? ¿Qué te llamó la atención de lo que dijo Fariña? ¿Algo que te haya llamado mucho la atención, que lo has entendido bien o que no lo has entendido bien? No, a mí lo que me asombraba era que haya podido estar en tan poco tiempo en tantos lugares al mismo tiempo. Eso era lo que me hacía ruido, era como... ¿Cómo? Claro, porque él decía que en Santa Cruz, que amigo con este, que amigo con aquel, que acá, que en la obra, que el otro, que obras públicas, conocía a todo el mundo. Decía, ¿cómo hizo para tan...? Eso sí me hacía como ruido. ¿Vos crees que si un fiscal le hubiera hecho las mismas preguntas que vos le hiciste a Fariña, Fariña lo hubiera podido responder? No, ni por ventura. No, ni por ventura. No. Y hay cosas que si las preguntas hoy tampoco debes saber. Ha nombrado gente que no creo que se le haya cruzado. ¿Y por qué los fiscales no ahondan entonces en las preguntas? Pero si ellos terminaron repitiendo a rajatabla lo que bueno, hoy se dice que era el guión de él, entonces ellos reprodujeron básicamente sus escritos, la mitad de las cosas que se le explicaban a Fariña que claro, o sea, es el sustento para mí hoy de los fiscales, es ese. El guión de la CIDE, no de Fariña. Claro, bueno, sí, es lo que han guionado a él. Entonces, los dichos de él son lo que se transforman en los escritos de los fiscales, ¿no? ¿Y qué sentís cuando lo ves a Fariña hablando de la manera con solvencia supuestamente de lo que vos le ibas explicando? ¿Qué sentís en eso? No sé, a mí por momentos antes te digo, me daba gracia, obviamente ahora me preocupa un poco porque jamás me imaginé la entidad y la envergadura que iba a tomar todo esto. Jamás me imaginé hace 3 años cuando me reuní que hoy iba a estar acá con él. De hablar de una operación de lavado de un empresario, hablar de un sistema en que incluía a ministro, a presidente y implicaba el robo de un PBI. Esto, cuando termine de desmoronarse, va a contar otra historia de estos tiempos. Bueno, estamos en nuestra mesa, vamos a hablar de Venezuela ahora y vamos a hablar con Modesto Guerrero, que es periodista biógrafo de Chávez y además ex amigo de Chávez y además fue diputado. Y está también Oscar Hernández, vocero de la embajadora Elisa Trota, embajadora de Guaidó en la Argentina. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Se lo agradezco en serio, vamos a tener una charla muy interesante. La verdad que fue increíble la charla que tuvimos ahí afuera y me gustó. Y te he escuchado hablar en varios medios de comunicación, así que parece que es una charla muy constructiva. Y está Fernando Suárez Rubio, que es politólogo. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Bien? Mucho gusto. ¿Todo bien? Poneme el mapa, por favor, de los países, cómo está ardiendo Venezuela y cuál es la injerencia de los países en Venezuela, distintos países, todos los que quieren tener injerencia en Venezuela o el mapa mundial de quiénes son los que apoyan o no a Venezuela. Contámelo un poco, Fer. Bueno, digamos que estamos viendo un camino muy largo en el tablero internacional de los últimos 5 años de una especie de decadencia del sistema político, pero con sus propios resortes ideológicos, ¿no? Entonces, la búsqueda de las alianzas tradicionales, en cierto sentido, se ve sobrepasada por el cambio y el viraje ideológico en la región a partir de las últimas elecciones.
y los nuevos socios comerciales financieros de Venezuela han sido, en última instancia, los mejores aliados que tuvo Venezuela en los últimos años, sobre todo a partir del bloqueo económico que sufre Venezuela, a partir de los decretos que saca los Estados Unidos y las decisiones que toma en el último año Donald Trump respecto de imposibilitar que Venezuela utilice el dólar como moneda de cambio, ¿no? Bien, vamos a empezar por Oscar. Oscar, sos una persona muy cercana a Guaidó, ¿no? Contame qué hiciste con él. Mira, bueno, junto a Guaidó lo primero que hicimos fue fundar Voluntad Popular, partido liderado por Leopoldo López, preso político hasta el día de ayer, que salió beneficiado con la ley de amnistía promulgada por el presidente Juan Guaidó. Eso lo conformamos a partir del año 2010, un partido de centro-izquierda, perteneciente a lo que es la Internacional Socialista, somos con una ideología socialdemócrata. Y bueno, el partido más perseguido en Venezuela, hoy por hoy el 90% de nuestra dirigencia está presa o en el exilio, debido a enfrentar a este régimen dictatorial que hoy por hoy encarna Nicolás Maduro. ¿Por qué ese dictatorial si ganó las últimas elecciones Maduro? Mira, no sé qué puedes llamar tú unas elecciones. O sea, hay simulacros de elecciones para querer poner una careta de democracia que ha pasado en Cuba durante muchísimos años, y hay otra cosa que son elecciones libres y transparentes con observadores internacionales neutrales, que es lo que no se ha llevado a cabo en Venezuela. Ya voy con Modesto, Modesto un segundito. Te hago la última pregunta. ¿Guaidó está bancado por Estados Unidos? Mira, yo reto a alguna persona que me presente una prueba de que Guaidó hoy por hoy es lo que tratan de vender, que es una maniobra de Estados Unidos. Yo te puedo poner es difícil conseguir. Bueno, pero yo te puedo poner en contraste que hoy por hoy en Venezuela hay una intervención militar de los rusos, hay 1000 militares rusos. Te puedo poner como ejemplo que desde hace 6 años en la base aérea principal de Venezuela, que es la base aérea de Maracay, está el equipo de contrainteligencia e inteligencia del G2 cubano, que fue montado por Chávez en su momento. O sea, si hablamos, te puedo decir que el 60% de los minerales de Venezuela se lo están llevando los iraníes y los turcos. O sea, te puedo dar ejemplo de que sí hay una intervención en Venezuela extranjera. Por supuesto que la hay hace muchísimos años, pero precisamente la intervención está allí. Está en militares rusos con 2 aviones que llegaron hace un par de semanas a Venezuela sin la autorización del Poder Legislativo electo en unas elecciones libres y transparentes. La verdad, me sorprende, Oscar, que vos plantees que Leopoldo López fue amnistiado por Guaidó y tuvo que refugiarse en una embajada. Mira, no sé de dónde saca esa información. Leopoldo no está en la embajada de Chile, Leopoldo fue a la embajada de Chile. Está en la de España, dicen. No. Leopoldo, y lo verán muy pronto en la calle de nuevo. ¿Hoy dónde está Leopoldo López? No te puedo decir porque van y lo meten preso de nuevo el régimen de dictadura. ¿Pero vos sabés dónde está? Está en una embajada. Por supuesto que sé dónde está. ¿Sí? Por supuesto que sé dónde está. Y así como Diosdado Cabello, que era el segundo, que es el segundo de la dictadura, decía Modesto, se sale la vaina para hablar. Dale, Modesto, empezá a hablar, dale. No, que termine. No, decía que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello decía hace algunos días que por qué si Guaidó era el presidente no liberaba a Leopoldo López. Bueno, allí está la respuesta, salimos ayer. Leopoldo López está en libertad y está en la calle, y estuvo caminando las calles de Venezuela el día de ayer. Lo vieron todas las cámaras, lo vio el mundo entero. Y no fue apresado porque el pueblo lo acompañaba. Rasta, si podés, anda tirando las imágenes que nos pasa un turista hoy en Venezuela. Por favor, si lo vas tirando arriba, también esta es la otra Venezuela. Modesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tenés para decir de lo que dijo recién Oscar? Que me llama la atención por qué necesita ocultar la relación de Guaidó con Estados Unidos, con el Pentágono, con el Comando Sur, con el Grupo de Puerto Rico, con Washington, con Nueva York. ¿Por qué si no es necesario ocultarlo? Es decir, yo te puedo confirmar que sí, que deben haber cerca de 1000 rusos o más. Y está muy bien, porque hay 8000 en Colombia, Estados Unidos, y se te olvidaron. Bueno, pero eso es en Colombia, perdón, no en Colombia. Yo no hablo aquí por Duque, yo hablo por Guaidó. Yo hablo por América Latina, y Colombia es la que intentó, la que facilitó el proyecto de invadir Venezuela. Así que es muy importante las 8 bases norteamericanas que están en Colombia. Entonces, es verdad que hay rusos en Venezuela, y es verdad que hay cubanos en Venezuela, pero ninguno tiene un plan de invasión para Venezuela. Están porque colaborando. Ya están dentro de Venezuela. Correcto, pero no están invadiendo, están colaborando en un pacto de estados con la autorización de quién entraron los cubanos a Venezuela. Esos son decisiones gubernamentales. Tú has leído la Constitución y sabes que esas ayudas militares en colaboración tienen que ser aprobadas cuando funciona el Parlamento. Si no funciona el Parlamento... Por supuesto, pero cuando entraron los cubanos el Parlamento funcionaba.
Bueno, ¿o no? Y no fueron aprobadas. Entonces, suponte que fue un error. No puede haber un error. Es un hecho inconstitucional. Bueno, es un hecho inconstitucional, no importa, es un error inconstitucional. Lo importante acá no es eso, es por qué necesitan ocultar la relación de Guaidó con Estados Unidos estrecha. La misma razón por la que ocultaban la relación de Leopoldo López con Uribe hasta que apareció la foto en el Hotel Tequendama de Bogotá. Pregúntense, averigüen por la red de internet el nombre de la señora que acompañó a Guaidó en su gira breve internacional en febrero-marzo. ¿Quién es? Fernando, ¿Quién es? Busquen, yo no me acuerdo el nombre, la publico en el próximo libro que sale en 2 meses, pero no me acuerdo de memoria el nombre de la señora. ¿Pero qué vínculo tenía? Es la señora que le colocó el Departamento de Estado _CIA, es una especialista en control de funcionamiento político y relaciones de Estado de la CIA, funcionaria, ella no oculta su función, funcionaria de la CIA con amplia experiencia en Europa. Esa es la que lo conduce o lo conecta con Canvas. Averigüen en las laptops qué es Canvas. Es la que lo conecta a Guaidó y a 7 miembros de su generación con Otpor. Averigüen qué es Otpor. Entonces no hay necesidad de ocultar lo que se es cuando se tiene convicción de lo que se es. Fernando, Eso ¿por es qué lo único decís que sí? ¿Por qué sentís esta situación? No, me parece muy interesante el contrapunto. Digamos que Venezuela en los últimos años ha encontrado este cerco, ¿no? Cerco hacia adentro respecto de los problemas para proveer el diálogo que hasta se ¿Pero es clara la encumbra. conexión de Estados Unidos con Guaidó? ¿Para vos? Seguramente, como siempre en la historia latinoamericana, cada 30, 40 años se desclasifican los documentos oficiales de la CIA y del Pentágono y nos enteramos las cosas que suceden en Chile, ¿no? Argentina. En Argentina. Entonces, la evidencia empírica va a aparecer alguna vez, seguro. La cuestión no es Ya si... existe una evidencia empírica que la proveyó Julian Assange en un documento desclasificado que él pescó, como lo sabe hacer, de una embajada que no me acuerdo cuál es. Está el documento publicado y ahí aparece la relación de Leopoldo López Guaidó a través de la señora esta, que no me acuerdo el nombre, con la CIA, Departamento de Estado, Washington y Comisión de la Cámara Baja para las Relaciones Exteriores. Oscar, si no estás de acuerdo, habla, digamos. Yo lo que quiero... No, pero es decir, yo creo que no podemos montar el debate en base a suposiciones. Yo estoy hablando de cosas yo estoy claras. hablando de hechos, no suposiciones. No de lo que pueda pasar cuando se desclasifique el tema de la CIA, no de documentos que no sabemos cómo se llaman, no de personas que no recordamos los nombres. O sea, yo te estoy hablando cosas claras y concretas. Hoy por hoy tenemos 1000 militares rusos, hoy por hoy tenemos a los, Dame el nombre de cada militar ruso. A los iraníes metidos en Venezuela, hoy por hoy tenemos a los turcos metidos en Venezuela, hoy por hoy tenemos casos de miembros de Hezbollah, de células terroristas con pasaportes venezolanos otorgados por Talal Al-Sami cuando fue vicepresidente. Es decir, estoy hablando cosas completamente claras y no estoy ocultando absolutamente ninguna relación internacional, porque el presidente Guaidó es reconocido hoy por más de 60 países. ¿Qué quieren, no todo es únicamente por... ¿Qué quieren todos estos países en Venezuela? ¿Qué quieren de Venezuela? Mira, lo que queremos los venezolanos, la libertad. No, ¿qué quieren de Venezuela? ¿Qué estamos buscando nosotros? Que es algo que quiero dejar muy claro. ¿Qué estamos buscando nosotros? Unas elecciones libres. ¿Qué estamos buscando Fueron nosotros? 6 millones de personas que votaron a Maduro. O sea, no digan nosotros como todo. Bueno, pero es que yo te puedo dar un ejemplo. Si el actual gobierno argentino, imaginemos que el actual gobierno argentino inhabilita a todos sus candidatos o los tiene tras la reja y coloca una de las fichas del gobierno argentino presidiendo el Consejo Nacional Electoral, ¿tú crees que esas son unas elecciones transparentes? Es decir, Leopoldo López preso, Enrique Capriles Radosky inhabilitado, María Corina Machado inhabilitado. ¿Tuvieron candidatos? Los principales... Entonces imaginemos que el actual presidente... designa a la gobernadora de Buenos Aires como la representante de la oposición y así van a unas elecciones. ¿Tuvieron candidatos? Esas fueron las realidades en las que fueron las elecciones en Venezuela. ¿Por qué no fueron a unas elecciones libres sin inhabilitados, sin presos políticos, para medir la fuerza, que es lo que estamos buscando? Nosotros estamos buscando un cese y una usurpación, y estamos tuvieron buscando candidato ustedes. ¿Qué partidos políticos fueron a las elecciones? Quisiera saber yo. El partido de oposición, ¿cuál? El del ex gobernador de Barquisimeto, también no van a mentir. Dices el ex alcalde de Hugo Chávez y el ex gobernador de ¿Y no fue alcalde de Hugo Chávez y no fue gobernador del PSUV? Sí, pero ¿qué tiene que ver? Se cambió, pasó, ¿Y Leopoldo López pudo participar? Enrique Capriles pudo participar, María Corina Machado pudo participar, Son delincuentes. Antonio Ledesma pudo participar. No,
No, Entonces, ninguno de esos. Bueno, son Pero quienes el representan a la gobernador de oposición venezolana. Barquisimeto sí Son pudo quienes participar. No, es que no es ¿Pudo o el pudo? régimen quien pone el candidato, No, es el pueblo quien pudo, pone el se candidato. presentó o Y no. lo que hace el régimen es que presentó cualquier, o no, cualquier fue candidato o no, esa es la respuesta Bueno, que pero hay fue un que dar. candidato puesto por la dictadura, no fue un ¿Cómo puesto candidato. por la dictadura? Bueno, pero Sí, por te esto, estoy Oscar, diciendo. a ver, Tú señor- viste a Leopoldo López y a Voluntad Popular apoyando a ese candidato. Oscar, si Tú no, la viste a gente no va a Primero entender. Justicia, Oscar, si Enrique la gente no lo va a Capriles. entender. Oscar, Se dividieron. ¿puedo hacer una pregunta? Los dos. Me está bueno que esté apasionado porque en definitiva está claro que los dos sienten lo que están diciendo. Pero déjame que te Yo lo cuente siento y algo. lo vivo porque Déjame que te porque cuente tengo algo porque familia en Venezuela y me quedé voy de enganchado con Venezuela, lo no que hablo de estabas afuera. contando vos. Me quedé enganchado con lo que contabas vos respecto del parangón que hacías con situaciones análogas a Argentina. Y te voy a hacer una devolución respecto de eso. En Argentina, cuando hay un reclamo político contra el presidente, la verdad la gente va a Plaza de Mayo. No se queda en los barrios periféricos o más acomodados, y la manifestación es en ese lugar. ¿Por qué hasta ahora no ha habido una marcha grande de la oposición en la puerta del Palacio de Miraflores, que es donde está la sede del gobierno de Bueno, Venezuela? porque la última vez que se intentó hacer hubo más de 30 muertos por las fuerzas policiales de la dictadura. Esa es la realidad. Y te pongo otro contraste con Pero Argentina, los cuando van a la Plaza de Mayo. Los matan en Plaza de Mayo, no los matan en cuando van a la Belgrano. Plaza de Mayo, ¿cuántos muertos hay y cuántos presos políticos hay por llegar frente a la Plaza de En Mayo? el 2002 hubo ¿Cuántos? 36. Contéstame. Acá en Argentina, ¿cuántos argentinos muertos y presos hay cuando van a protestar frente a la Plaza de Mayo? No, acá ha habido en todos No hay. lados. No, Ok, acá ha habido pero en todos lados. ¿cuántos, ¿Cómo que no hay? cuántos Entonces, hay? acá ha habido en todos lados. ¿Cuántos muertos hubo en la última protesta frente a la Casa Rosada? En la última protesta. Sí, ¿cuántos muertos? 36. No, acá no. No, la última ninguna. Diciembre de No, 2001. no me No estoy escuchando. lo hubo, No me- digamos, no. Verdaderamente o sea, no es la misma situación, está claro. No se diga, puede comparar. o sea, Bueno. te estoy hablando, nosotros no podemos como pueblo llegar al Palacio de Miraflores. No nos pueden, nos asesinan, nos meten presos. Es una realidad. Nada más en lo que va de los últimos 10 años ha habido más de 1.200 presos políticos. Hoy por hoy hay 164 presos políticos. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad de Venezuela. Dale, participar. Ya, Te pero está hazme la diciendo, pregunta. ¿no? Lo que es para él la realidad en Venezuela. Bueno, pero es que la oposición venezolana... La oposición hoy por hoy es Nicolás Maduro, el gobierno es Juan Guaidó. Como ocurre con todo el que sufre derrotas en la historia, tiene que crear una fantasía para poder compensarse racionalmente. Entonces han creado varias fantasías, varias mitologías. Una, que es una dictadura, pero no tienen una sola prueba empírica. Dos, que Maduro ganó por fraude. El fraude, hubo 302 veedores internacionales en Caracas el año pasado. ¿Cuántos En rusos, mayo, cuántos 302. cubanos, cuántos De los bolivianos? 302, dime cuántos denunciaron el fraude. Pero Yo te voy a decir quién denunció el fraude. Pero te voy a decir, el pueblo venezolano lo dijo. El pueblo venezolano dijo que era un fraude. Y te El voy a pueblo decir, venezolano, de ¿quién los es? 302, Son 30 millones de los de personas. 302, ¿cuántos rusos, cuántos bolivianos, cuántos dímelo cubanos? tú. Todo. Es que mira, ¿cuáles fueron los países? ¿Te das cuenta que vive ¿Qué fantasía? países? No, ¿qué países? ¿Cuántos ¿Qué rusos países? eran? ¿Cuántos Chile, rusos te eran? puedo Chile. ¿Cuántos rusos Chile, Uruguay, España, Alemania, enviaron veedores internacionales. Argentina La envió OEA, veedores la OEA, internacionales, no, sí. el gobierno argentino no envió. Las Envió. ONG, Daniel Santoro fue las veedor. ONG que vivían del gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Daniel Nicolás Santoro, Maduro argentino, el llevaron a personas diputado. allá. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo ha contado. Esa es Fue la- yo veedor. quisiera Y ese veedor, yo quisiera ese ver tu veedor opinión. pidió en la Yo quisiera reunión- ver tu opinión si el día de hoy, sin un juicio y sin buenas pruebas, hoy por hoy encarcelan a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Y cuál sería Un tu segundo, opinión? La realidad es que eso fue lo que es que el principal opositor en Venezuela, Leopoldo López, lo metió preso Nicolás Maduro, lo metió preso Nicolás Maduro sin pruebas, sin ningún tipo de pruebas. ¿O dónde están? ¿Quién es, ¿O Leopoldo no viste? López? ¿O no viste? Leopoldo López. ¿Te Leopoldo refieres a López, Leopoldo sí. López. Bueno, entonces Con busca el 70% de aprobación de del aprobación, electorado. sí, casi gana las elecciones. No lo dejaron participar. Muy bien. Entonces, Tú lo has dicho, cuando hay ¿no has miedo visto- se inventan y fantasías. ¿Por qué no viste NTN del 12 de febrero del año 2014? Cuando Leopoldo López dirige una rebelión No lo vi. apoyada, cállate la boca. ¿Sabes apoyada por qué no la vi? Apoyada Porque por lo viví y paramilitares. porque estaba allí. Cállate, Por apoyada eso. por paramilitares. Yo también estuve ahí. Y yo no era paramilitar, yo soy un también- venezolano más. Yo soy contra los paramilitares. Tú estás más cerca que yo de ellos, porque eres amigo de Duque de Colombia. del No, yo soy gobierno amigo de colombiano. Leopoldo López y de Muy Juan bien, Guaidó. y Leopoldo López amigo del jefe de los paramilitares. Y que me se debo a llama Venezuela, Uribe no me Vélez. debo a Colombia. Muy No estoy bien. aquí defendiendo a Bueno, Colombia, Estados Unidos, estoy defendiendo mostró a el video Venezuela. que y a lo que usó me la duele. NTN de Colombia, antichavista, mostró el video de 2 minutos 20 segundos que usó la CNN para terminar acusando a Leopoldo López de ser el responsable
La causa por la cual terminó preso. ¿Cuál es? ¿Qué dice? No lo viste. Ah, no, ¿Cómo no, es que yo pero lo dime vi? cuál es la causa, no la recuerdo, me imagino. Claro que la recuerdo. ¿Cuál es la causa que La periodista de NTN le pregunta a Leopoldo López, ¿y cuándo termina esta protesta? Cuando se caiga el gobierno. Por supuesto. Muy bien. Bueno, Por entonces, supuesto. ¿qué quiere? Y es que lo estábamos haciendo. Ah, muy bien. Es que lo estamos haciendo, por supuesto que ¿Y, sí. eso, y te parece que hay que Bueno, dejarlo pero hacer? ¿en qué medidas? ¿Te parece que hay que dejarlo ¿En hacer? qué medidas nosotros Entonces, no te buscamos quejes. una rebelión del pueblo? ¿En qué medida? Que hicimos una consulta popular, que estábamos buscando una Asamblea Nacional Constituyente. Eran las medidas que nosotros estábamos planteando Pero como la cuando salida. se hizo, no Lo que pasa, participaron. pero ¿cómo que no participamos si lo En la metieron preso a los Asamblea 2 días, Nacional hermano? O sea, Constituyente. tú lo mismo lo has dicho, lo metieron preso a los 2 días de que él hizo el llamado de la salida. ¿O no fue así? La salida fue una rebelión militar. No, hermano, ¿cuántos militares habían con Leopoldo López? No ¿Qué hace estás falta- hablando no tú hace falta de ser rebelión militar? ¿Cuántos Los militares guerrilleros no tuvieron? son militares y tienen ¿Cuántos formas militares habían con Leopoldo? ¿Dónde están las pruebas de esos paramilitares? 320 ¿Dónde están? Están escondidos en Colombia. Ah, ellos llegaron a Caracas, Y se estuvieron con volvieron, Leopoldo y salvo se los que- fueron y salvo llegaron a los Colombia. 17 que Entonces hay agarraron. bastante ineficiencia del Salvo- régimen, que salvo lo que los hace es perseguir al 17 pueblo y perseguir salvo los a los 17 manifestantes que y no a los agarraron, paramilitares. todo el resto se fue a Colombia. Esa es la realidad. Ahora, yo sí le puedo decir, hablando de paramilitares y hablando del tema de Colombia, que tenemos casos como cuando Hugo Chávez recibió en el Palacio Legislativo a Manuel Marulanda, jefe de la guerrilla. ¿O no es así? Marulanda nunca ¿O salió no de es así? Colombia. ¿Por qué ¿O no es inventas? así? ¿Pero dónde No, inventas eso? cuando fue a Nunca Venezuela, salió de fue a Colombia. Venezuela. Nunca salió de Colombia. No, Marulanda. Esto que estamos escuchando acá es básicamente los intereses de distintos países en un país como Venezuela. Estamos escuchando dos posturas, pero ¿por qué hay intereses económicos en Venezuela? En la Argentina, lamentablemente, tenemos que decirlo y lo hemos visto en Vaca Muerta, cómo pasó exactamente lo mismo, o por lo menos no lo mismo con la misma virulencia, porque no hace falta entrar con esa virulencia. Porque no han llegado acá- hasta ahí. Cuando lleguen hasta ahí va a ser Bueno, virulento. puede ser. Vinieron los chinos, hubo un medio de comunicación que responde a intereses norteamericanos y denunció que estaban con bases chinas en ese lugar, y automáticamente vinieron los yanquis a poner su base norteamericana también en Neuquén, encima de Vaca Muerta. Hoy nuestros recursos naturales también no son de Argentina. Claramente hemos tomado una deuda que es absolutamente inviable, impagable, y estos recursos naturales que hoy tenemos van a pasar a manos de intereses ruso, norteamericano, en este caso particular Argentina es norteamericano. Pero es complicado porque lo que estamos escuchando son peleas de intereses que son de países extranjeros. Sí, y sobre aparte, Venezuela. Tomás, déjame agregar algo. Tanto Modesto como Oscar hablan en nombre del pueblo y probablemente en los dos espacios hay parte del pueblo que se expresan, pero ninguno logra hacer una mayoría porque si no la tensión que habría no sería la que hay, porque hace ¿cuántos? 5 años estamos de acuerdo desde esta crisis política en Venezuela. Sí. 5 años estamos de acuerdo. Sí. Si en 5 años tenés esta tensión y no se logra desequilibrar, es porque también está claro que esa masa a la que los dos llaman pueblo, a la que los dos dicen expresar y lo hacen desde el lugar más genuino, probablemente no esté tan clara la división de un lado Bueno, del otro. Vamos, solamente tengo 2 minutos nada más porque está Daniel Scioli. Vamos a respetar a nuestro invitado, en un ratito lo vamos a tener acá y vamos a hablar de lo que pasó en el debate. Vamos a hablar con Daniel Scioli de cómo está la Argentina y cómo estaba en el 2015. Tienen 1 minuto cada uno para exponer respecto a la posición. ¿Se cae Maduro o no se cae Maduro? Empiece usted, Oscar. Mira, yo creo que ya el quiebre de la dictadura está dado y le decimos hoy claramente a todo el pueblo venezolano que nos está viendo, a los más de 4 millones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela a Argentina y a distintas partes del mundo por la crisis, que hoy por hoy tenemos un presidente que va a lograr ese cese de la usurpación y va a llevar unas elecciones libres, transparentes y con observadores internacionales realmente imparciales. Hoy por hoy le decimos, ayer dimos un gran paso, mañana seguiremos dando un paso, cada día más acorralamos a la dictadura y cada día más tenemos un régimen y tenemos hoy una dictadura más desarticulada. Hoy por hoy tenemos a Guaidó en la calle y tuvimos durante todo el día de ayer a un Maduro escondido que solamente se expresaba mediante las redes sociales, mientras que Guaidó estaba junto a miles de venezolanos en la calle dando el paso. Okay. Pronto lograremos la libertad de Venezuela, ténganlo por seguro. Modesto. El derecho a la fantasía es un derecho humano. Decir que Juan Guaidó es el triunfador del golpe de ayer es un acto de fantasía, es un sagrado derecho humano. Pero si Juan Guaidó es el presidente de Venezuela y tú eres el embajador de él ante Argentina, tendrías que demostrar en cuántas aduanas del planeta puedes pasar como embajador. Que yo sepa solo en esta aduana.
de que este tú país. sepas, veo que sabes muy poca cosa porque yo no soy embajador. No sé si escuchaste lo que dijo el señor. Soy el representante de la embajadora Elisa Trota. Creo que primero tienes que escuchar para después articular, no simplemente fantasear tú mismo con lo que dices y después hablar otras cosas. Bueno, Ok. listo. Entonces la embajadora Trota tendrá que demostrar en cuántos países puede pasar por la aduana sin usar documento común. Con Disculpa, tiene documento credencial, privilegiado. no usa Bueno, documento. la que sea, muy bien, lo que sea. Tiene Si es credencial embajadora, diplomática. acá es embajadora en cualquier lugar en el derecho a la aduana. Y eso es lo que no pueden demostrar ninguno. No, pero te Por puedo eso decir por que hoy por hoy Elisa Trota puede pisar más países que Nicolás Maduro, que solo puede ir a Cállate Cuba. un momento. Te que ya puedo dar la hablaste. razón. Oscar, cállate que ya hablaste. minutito, le damos los Bueno, 30 pero ya el segundos. minuto lo hizo. No. O cuando le vas a dar más ¿Qué te minutos pasa? a él que a mí. No estoy de acuerdo. Ah, bueno, tú me Puedo decir dices. que no soy Tú demócrata. me dices, porque le está dando más minutos. Lo que pasa es que a los dictadores y a los comunistas hay que tratarlos con bastante aguantado. Bueno, pero el señor me mandó a callar 3 veces y yo nunca lo he mandado a callar. Así que tú me dirás, si vas a ser imparcial, sé imparcial. Tu minuto no se te interrumpió. Bueno, pero yo nunca lo he mandado a callar a él. Entonces que no me mande a callar a mí. Oscar. Si vamos a hablar de respeto, nos respetamos los dos. Muchísimas gracias por Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Modesto, en serio. Muchas gracias por la posición de ambos. No me gustó la última falta de respeto. Bueno, pero me mandó a callar 3 veces. Y no dijeron nada ustedes. Y si interrumpes, ¿qué haces? ¿Qué hacen? Me quedo Yo lo callado. mandé a callar a él. No, pero me quedo callado si interrumpes. Bueno, listo, muchachos. Gracias, dame la mano. Los dictadores son así, hermano. Y bueno, hay que tratarlos así, con bastante guáramo y valentía. Gracias, Modesto, Para en serio, adelante. Muchísimas gracias. Vamos a meternos de lleno ya en la entrevista con Daniel Scioli y vamos a ver qué pasaba en el país del 2015 y qué está pasando hoy. Dale. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Pareces un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en Argentina no es el dólar. El problema en Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad, que defienda el valor de nuestra moneda, que defienda el valor de nuestra moneda. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, en serio, viejo. Gracias por la invitación. En un día tan especial, de angustia, de incertidumbre, de preocupación, un día del trabajador triste, porque el que tiene trabajo tiene miedo a perderlo. Si antes llegaba a fin de mes, ahora llega la primera quincena, pero hoy estuve en Varadero y en la sede de Esmata, en la delegación y otros gremios también, y asumí un compromiso de poner todo lo que esté a mi alcance para que este sea el último 1 de mayo de un día de trabajo de estas características, de una economía de ajuste, y que el año próximo, con un nuevo Bueno, gobierno... no te ponga el cassette, no te ponga el cassette, dame un segundo. No, cassette, realidad. Eso que vimos, es cierto, vos sabés que lo decís de una manera, yo me acuerdo de haber visto, bueno, cuando estábamos viendo el debate, y después en todas las interpretaciones que se hicieron desde los medios de comunicación, lo escuchaba hablar recién a los muchachos de Venezuela y cómo de alguna manera el poder, el sistema encierra a los votantes para que vayan a determinados lugares. En ese caso particular tuyo, digamos, los medios de comunicación, el sistema en general, laburó en contra de tu mensaje. En general, casi todos laburaron en contra de tu mensaje y te hacían quedar como un operador, digamos, ¿no? ¿Qué sentís cuando ves esto ahora? Pues se cumplió todo lo que dijiste. Sí, pero más de lo que ocurrió en el debate, lo que ocurrió ya durante estos años de gobierno de Macri, donde vamos hacia el final del mandato con una economía hiperendeudada, con unas reservas mínimas que van a quedar en el Banco Central, con esta bomba nueva de los LILIC, con una transferencia de recursos fenomenal, con un aumento de tarifas que están dolarizadas cuando los salarios han bajado a menos de la mitad en dólar, y esto ha generado una baja del consumo, el desempleo. Por lo tanto, más que evaluar un debate en el cual puse todo mi esfuerzo en persuadir, en convencer lo que se veía venir desde mi punto de vista, que lamentablemente ocurrió, hubiese preferido equivocarme, Tomás, pero ahora, ante esta situación, la responsabilidad es cómo salimos de esto, y yo tengo muy claro cómo se sale de esto. ¿Te ves con Cristina? ¿Te ves con Cristina en un frente Hablamos electoral? cuando las circunstancias sí lo requieren. Creo que cada uno está haciendo su trabajo y... ¿Estás hablando con ella? Y compartiendo. Ahora hace tiempo que no hablo. ¿Pero estás cerca?
Estamos, a ver, yo fundamentalmente estoy cerca de la gente y lo que le pasa y lo que le duele. Estoy cerca de una pyme que está agonizando, estoy cerca de los trabajadores que están viviendo esta situación, estoy cerca de los jubilados con este calvario y tengo la enorme responsabilidad de defender a la Argentina, defender a esos 12 millones de votantes que fueron en búsqueda de la agenda del desarrollo y no la agenda de este ajuste, pero también interpretar a los desencantados, a los desilusionados de Cambiemos, Tomás. Sí, y si también... ¿Vos te das cuenta que si no van todos juntos, digamos, por lo menos el peronismo en este caso particular, el sistema va a hacer todo lo que pueda y el Fondo Monetario está, así se lo es, digamos, trabajando en ese sentido, para que pierdan de nuevo? Tenemos que hacernos eco de lo que nos dice la gente, en un grito desesperado, únanse para defendernos, no damos más. Con esta inflación, con este tarifazo. Pasamos del sí se puede, de la promesa del gobierno, hay que resignarse aparentemente a este único camino. Y yo le digo a la gente, hay otro camino que se lo opuesto a este. Pasamos de unir a los argentinos en la promesa de campaña, hoy a estar más divididos que nunca. Pasaron el gobierno de Cambiemos de prometer en campaña lo que tenés lo vas a mantener, a que le digan a la gente ahora que vivía por arriba de sus posibilidades y ahora tiene que pagar el aire acondicionado. ¿Qué se viene después de Macri? Me hace un análisis que es un análisis tremendo, pero que es real. Queda una deuda que explota, quedan las LELIC por encima del billón de pesos, queda una situación realmente... Es una inflación contenida, es una inflación reprimida. ¿Cuál es Hay que poner salida? esfuerzo en otra prioridad, que es recuperar el mercado interno, proteger a nuestra industria. Tenemos más del 50% de la capacidad industrial desaprovechada. La industria automotriz, más del 70% está paralizada. Mirá lo que ocurrió en Volkswagen en las últimas horas. Pacheco. Suspensiones. Yo estuve en Varadero, en San Pedro, una empresa líder como Arcor, suspendió la producción de alcohol, que es un insumo fundamental. No, y glucosa también, en Córdoba está, Arcor hoy es suspendido de Y trabajadores. Autoparte, y te puedo hablar de Molinos Canuela, te puedo hablar de Metalúrgica Tandil. Entonces, ¿qué es lo que Sí, hay que... es muy jodido que pase con los alimentos, digamos, ¿no? Que Arcor empiece a reducirse. El país productor de alimentos, evidentemente estamos padeciendo también, no solamente las pequeñas y medianas empresas, sino las grandes empresas, por el efecto devastador que tiene esta política económica que hay que cambiar. Y la oportunidad no es una revancha personal, es la revancha y la nueva posibilidad que tiene el pueblo argentino de ahora en agosto y luego en octubre, y ahí yo creo que es donde se va a definir la elección, de ir en busca de defensa propia. Me esquivaste 2 veces la pregunta. ¿Cuál? Decime. 2 veces me esquivaste la pregunta. No, decime, yo te respondo pregunté a todo. por Cristina. ¿Cómo? ¿Cómo estás con Cristina? ¿Estás cerca, estás lejos? ¿Cómo te ves? ¿Te ves en un frente con ella? ¿No? ¿Hay posibilidades? Yo ya tomé una decisión, dije que iba a participar de las PASO en mi precandidatura presidencial, anhelando que puedan integrarse la mayor cantidad de dirigentes, haciéndonos eco de lo que nos dice la gente. Sí. Luego, con el respeto de siempre, no sé finalmente la expresidenta qué decisión tomará. Yo sí sé la decisión que yo he tomado, y si se da unas PASO, competiremos, porque el verdadero adversario es Macri, como candidato finalmente si va por Cambiemos, y mi verdadero enemigo son estas políticas de ajuste, es el desempleo, ¿Lo es veo la a Urtubey pobreza. y a Massa también en esas pasos o no? ¿O crees que alguno va a Es una jugar por decisión fuera? que ellos evaluarán cuando llegue el momento. Yo le quiero dar certidumbre, tranquilidad y confianza a la gente en cuanto a mi decisión, en cuanto a mi compromiso, un programa de gobierno que tiene que ir por el lado de la recuperación inmediata del salario de lo que ha perdido con respecto a la inflación. ¿Por qué perdiste, Daniel? Porque la palabra cambio, y más con todo esto que le prometía, lo que tenés te lo vamos a tocar, va a venir una lluvia de inversiones, pobreza cero, no va a haber devaluación, no va a haber aumento de tarifas, y seguramente tenemos que hacer autocrítica porque había cierto cansancio, posiblemente el 2015, y la voluntad de probar por este camino, por otro camino. Bien. Ha dado estos resultados de retroceso. Una clase media que ve resignado, Tomás, día a día cosas básicas, como el programa de la prepaga, como la decisión que habían tomado de enviar a su chico en familia, cuando el mejor comedor, te doy casos emblemáticos, había vuelto a ser la mesa familiar. Hoy vemos la demanda creciente que hay, desesperada, de gente en búsqueda de sus necesidades básicas. Daniel, tengo que tirar la tanda. ¿Puede ser? Sí, obvio. Muchas gracias, nos vamos a la tanda, ya volvemos, dale.